Amados hermanos, todo aquel que practica el pecado no le ha conocido a Dios, le pertenece al diablo. El que ha conocido a Dios y comete pecado es del diablo. No sé si ustedes han escuchado decir a muchos hermanos congregados que a Dios no le importa cómo seas, únicamente le importa el corazón, ¿sí? Y te otorga mucha libertad de hacer las cosas que te placen hacer, así sean cosas del mundo o no sean cosas del mundo, ¿sí? Nosotros como hermanos cristianos que somos, debemos de pegarnos a sus mandamientos y alejarnos de la iniquidad. Si queremos conocer tal cual es nuestro Dios, debemos de ser justos como Él lo es, sin pecado como Él lo es, ¿sí? No nos confundamos creyendo la palabra de algunas iglesias porque tienen miedo de predicar la verdad, de hablar la verdad, porque no quieren quedarse solas, porque espaciosa es la puerta y muchos entran por ella, entran hasta bailando, acostados, parados de punta, porque es amplia la puerta que lleva al pecado, a la perdición, pero la puerta que lleva al camino de la vida eterna es angosta y muy pocos son los que la hallan. Si queremos conocer a Dios tal cual es, hermanos, dejemos de practicar el pecado, ¿sí? Dice aquí la palabra de Dios, dice, vamos a leer en primera de Juan, dice en primera de Juan 2, primera de Juan 3, perdón, dice hijos de Dios, ¿sí? Nos vamos a ir de primera de Juan 3, versículo 4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. En el 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. 6, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hermano, si tú ya conociste a Jesús, si tú ya conociste a Dios, no peques. Y si estás pecando, aléjate del pecado. Si es necesario perder amistades, piérdelas. Más vale perder amistades a perder el reino de Dios, el reino de los cielos, ¿sí? O perder el amor de Dios y no ser condenados. Más vale perder una amistad y no ser condenados, ¿sí? Ok. No le ha conocido. El 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El 8. El que practica el pecado es del diablo. ¿Sí? Aquí está en el 8, lo dice bien claro. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel, el 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia
y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Mm? Aquel que no hace justicia, hermanos, y practica el pecado, no es de Dios. Aquel que no ama a su hermano no es de Dios. Aquel hermano que va a la iglesia a puro criticar, no es de Dios. Aquel hermano que va a la iglesia y llega a la casa y cuando nadie lo ve, se echa un cigarrito o se echa una cervecita, no es de Dios. ¿Sí? O que al cerrar la puerta es otra persona distinta a la que aparenta ser en la iglesia, no es de Dios. No nos engañemos, hermanos. Si queremos ser llamados hijos de Dios, tenemos que llevar sus mandamientos, ser justos y sin pecado. Yo, yo creo que somos humanos y perfectos solamente es el Señor. ¿Sí? Y a veces, por más que uno quiera, a veces caen en el pecado. Y el problema no es que caigas en el pecado, sí, es grave, es grave. Pero recuerda que todos caminamos en el desierto. Sí, pero no hay que quedarnos en ese desierto, hermanos. ¿Mm? No hay que quedarnos en el desierto. Hay que buscar a Dios porque dice en su palabra también, dice, mas desde allí buscares a Jehová, mas si desde allí buscares a Jehová, tu Dios lo hallarás, si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaran todas estas cosas. Si en los postreros días te volvieras a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá ni se olvidará del pacto que hizo, que les juró a sus padres. Aquí estamos hablando en Deuteronomio 4, del 4:29. Allí está hablando de cuando sacó a Egipto, cuando lo sacó de Egipto, ¿sí? Pero es una enseñanza muy buena, ¿sí? Que no nos quedemos estancados en el desierto, que busquemos a Dios y Él nos va a responder, o Él, o buscar a Dios con todo tu corazón y lo hallarás, ¿sí? Dice, ahora vamos a leer en el principio, me gustó leerlo primero, primero lo del 4 en adelante, y ahorita vamos a leerlo desde el 1, ¿sí? Acuérdense que es en primera de Juan 3. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Sí? Porque, hijos de Dios, por esto el mundo no nos conoce, hermanos. Por eso aquel que peca no conoce al Señor. Realmente no ha recibido al Señor. Dice, no, por eso el mundo no nos conoce, porque no le ha conocido a Él. En el 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Esto es lo más hermoso. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cómo te vas a purificar? ¿Cómo quieres ser llamado hijo de Dios si practicamos el pecado? ¿Sí? Entonces, no hagamos caso de que cuando dicen, no importa cómo seas, lo importante es tu corazón. Dios o la salvación no es un juego, hermanos. No es un juego del cual
Vengo a la iglesia a darme golpes de pecho, como se dice normalmente, a darme golpes de pecho, y en cuanto salgo, a practicar el pecado. Digo, al final de cabo, al otro domingo yo voy y me vuelvo a arrepentir. Dios no es un juego, ni la salvación es un juego. Hay que tratar de ser puros, como Él es. Como Él es. Si pecamos, no porque sea... No sé qué pienses tú, pero he escuchado que dicen, es muy distinto ser un santo pecador a ser un pecador. ¿Sí? Si alguien te invita a una fiesta, vamos, que total, ¿qué va a pasar? No te tomas ni una cerveza, simplemente vas y te diviertes con nosotros. Algo se te va a pegar, hermano. Algo se te va a pegar. ¿Sí? Por eso es bueno negarse a las cosas del mundo. Tratar de agradar a Dios, porque la salvación es una. ¿Sí? Sabemos que la salvación es por fe, pero también depende de que tú conozcas al Señor. ¿Sí? Depende si tú eres hijo del Señor. ¿Sí? Entonces, tú quieres ser hijo del Señor, quieres conocerlo realmente, apártate del pecado. Búscalo encarecidamente. Búscalo con todo tu corazón y con toda tu alma, para que podáis ser llamado hijo de Dios, para que tú puedas conocerle tal como Él es. ¿Sí? Porque dice su palabra que seremos semejantes a Él, porque seremos puros, Él nos va a santificar. Entonces tenemos una esperanza, una promesa. Tenemos una promesa y yo creo en esa promesa. Te invito, hermano, a que tú también creas en esa promesa y te acerques y te apegues a la palabra del Señor. Uno de sus mandamientos también es que prediquemos su palabra, prediquemos el Evangelio. ¿Sí? Hay que compartir el conocimiento o el poco conocimiento que tenemos de su palabra con las personas que lo necesiten. Necesitamos ser salvos. Necesitamos reconocer que tenemos un Salvador y que necesitamos de un Salvador. Y ese Salvador es Jesús, ese Salvador es Cristo. Es el que vendrá, Él se manifestará. ¿Me entiendes? Y le veremos tal como es y seremos semejante a Él. ¿Sí? Hay que santificarnos, hay que hacer justicia, hay que amarnos con el amor de Dios. ¿Sí? Entonces no nos creamos de falsas palabras, no nos engañemos a nosotros mismos, queriendo creer las cosas que se oyen bonitas. ¿Sí? Porque puede escucharse muy bonito lo que te dicen en la iglesia o lo que te dice X hermano, y tú, porque es lo que tú quieres escuchar, eso es lo bonito para ti, cuando realmente no es así. Realmente suena muy hermoso, pero no suena a Biblia, no suena a la palabra del Señor. La palabra del Señor te dice que aquel que le conoce no practica el pecado, no practica el pecado. Tú sabes si tú quieres ser llamado hijo de Dios o no quieres ser llamado hijo de Dios. Pero su misericordia es tan grande, hermanos, tan grande. Y su amor tan grande también, hermanos, que Él lo que quiere es que llevemos sus mandamientos y seremos llamados hijos de Dios y le veremos tal y como es y seremos santificados, seremos semejantes a Él.
Entonces dejemos de practicar el pecado. No nos juzguemos. No nos juzguemos. Ama a tu prójimo como a ti mismo, con el amor de Cristo. Aquel que lleva sus mandamientos le conoce. ¿Sí? Si no lleva sus mandamientos, no le ha conocido. ¿Sí? Y claramente lo dice al inicio, en primera de Juan 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. Somos llamados hijos de Dios y el mundo no nos conoce. ¿Por qué? Porque estamos apartados del mundo. ¿Sí? Estamos apartados del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Aquí lo está diciendo también. ¿Sí? Si tú practicas el pecado, hermano, no eres de Dios. No nos engañemos. No nos vayamos a una iglesia fácil, a una palabra fácil, o a una palabra que se escucha muy bonita, pero no tiene Biblia. Mejor vayámonos a la palabra viva de Dios. Aquí están sus estatutos y sus mandamientos. Vámonos a esta palabra que da vida, no a la palabra de alguien que no quiere que la iglesia se quede sola. Porque la iglesia, hermanos, la cabeza de la iglesia es Jesús. No es un hombre, es Jesús. Y vamos a regirnos a su palabra. ¿Sí? Vamos a regirnos a su palabra, que es esta. Espero, amados hermanos, que hayan comprendido el mensaje que yo les quise dar. Y ya se pongan ustedes o piensen en ser hijos de Dios y apartarse del mundo. Estamos en la iglesia, pero no nos salimos del mundo. No podemos servir a dos dioses. No podemos servir a dos dioses. No nos engañemos. O eres del diablo o eres de Dios. Si eres justo y no tienes pecado, eres de Dios. Y somos llamados hijos de Dios. Y seremos semejantes a Él cuando Él se manifieste, porque le veremos y Él nos santificará. ¿Sí? En cambio, si tú haces el pecado o practicas el pecado, eres del diablo. Te conoce el mundo. Y el Hijo de Dios no lo conoce el mundo. No quiere decir que somos invisibles. Pero el mundo no nos conoce. Las cosas del mundo no nos conoce. Nos alejamos de las cosas del mundo. Huimos del mundo para estar bien con Dios. ¿Sí? Y no nos dejemos llevar por esa palabra tan hermosa y tan bonita que se escucha, pero no se escucha nada, a nada bíblico. Vámonos a la palabra de Dios y allí hay que entender sus mandamientos y lo que nos está diciendo. Claramente nos está diciendo y nos está dando una enseñanza, que el que practica el pecado no es de Dios. Conviértete a Cristo, hermano. Conviértete a Cristo y lleva sus mandamientos para que seas santificado, para que cuando Él se manifieste le conozcas tal y cual es, para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Sí? No importa que el mundo no nos conozca, no importa. ¿Sí? Que el mundo conozca o la gente conozca a Jesús. No importa que el mundo no te conozca, hermano. Lo importante es que Jesús nos conozca y te conozca y seamos llamados hijos de Dios. Que tengas una linda tarde, hermano, llena de bendiciones. Hice este video tarde porque hoy es sábado. No sé si les terminé de platicar hace un rato. Hoy es sábado y pues mañana nosotros hay culto el domingo. Pero hoy fue una tarde o un día tan maravilloso porque impartimos la palabra del Señor. Hoy nos fuimos a un parque, a unos departamentos, y nos fuimos a repartir volantes. Llevamos
hot dogs, llevamos bebidas, refrescos, sodas, pues, jugos, y llevamos lo más importante, el alimento espiritual. Y la gente se llenó de gozo. La palabra del Señor fue recibida, hermanos. Fue recibida. Bendito es el nombre de Jesús. ¿Sí? Ahí nos abrió puertas. Tocó corazones. Y mañana, en el nombre de Jesús, van a asistir personas a la iglesia. Ya saben dónde queda. Algunos que no tienen carro van a ir por ellos. Los van a llevar y los van a regresar a su casa de nuevo cuando todo el culto termine. Lo importante es que conozcan a Cristo, que conozcan de su palabra, que conozcan las maravillas que Dios tiene para ti, el propósito de Dios en tu vida, hermano. Eso es lo importante que debemos de conocer, el propósito que Dios tiene para ti. Vengo cansado, pero vengo muy contento porque pude servir gracias a Dios. Desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde. Bendito es el nombre de Jesús. Y ahí anduvimos, fuimos a buscar mesas, anduvimos trayendo muchas cosas para allá y para acá. Fue algo muy bonito. Su palabra, la gente le recibió. La gente clamaba el nombre de Jesús. Los niños, hermano, los niños. Fue tan bonito. Yo me gocé este día. Y espero mañana ver a esas personas allí en la iglesia. Adorando a Dios. ¿Sí? Que Dios te bendiga, amado hermano. Que tengas una linda tarde. Bendiciones. Comparte esta palabra. Compártela, dale un like para que más personas lo vean. ¿Sí? Y recuerda, no practiques el pecado. No lo practiques. Y no te olvides de orar. No te olvides de orar. De orar, hermanos, porque orar es la fortaleza del cristiano. ¿Sí? El poder del cristiano está en la oración. Está en la Biblia, en la palabra de Dios. Palabra verdadera. ¿Sí? Esa es la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús, amado hermano. Espero subir pronto otro video y comparte con tus amigos para que conozcan de la palabra del Señor. Si tú tienes, yo voy aprendiendo a entender la palabra. Quizás me equivoco, amado hermano. ¿Sí? Pero si tú tienes alguna pregunta, si tú tienes algo en lo que yo te pueda enclarecer un poco, y si no puedo yo hablo con mi pastor que me ayude y yo vengo y te lo explico. ¿Sí? Pero siempre tratando de hablar con la verdad. No ocultar las cosas, sino que hablarte con la verdad, con la palabra de Dios. ¿Sí? Bendiciones, hermano. Que pases una linda noche. No te olvides de orar y de acercarte a Dios.